Sí, probando, 1, 2, 3, probando. Temporada 10 de Call of Duty Mobile, personajes gratis y personajes de paga que posiblemente nos dejen sin billete. Claro que sí. Bueno, dejando como siempre las cositas, dejando tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante. Voy a hacer sorteo de pases de batalla, es lo más seguro. Así que ya estuviera, te vas abajo, te suscribís, es gratis, no hay pedo. El like también es gratis, ahí que llega a 500 likes mínimo, no sé, por ahí que ando. O sea, no pido nada, loco, no pido nada. No pido nada, y si pido mucho, pues está bien. Bueno, primero que nada, están observando personajes completos. Esto todo lo vamos a ver. Creo que algunos ya lo miraron, obviamente, los del pase de batalla, que está más que claro. Sí, el templario del pase. Para el que siga preguntando, ¿Dentro el templario del pase? Sí, del pase. Ok, tenemos unos que otros personajes que obviamente son de paga, como Codename, Nix, que son de ruleta. Ya sabemos cuáles son los de ruleta, porque previamente acaban de mirar el video de la ruleta. Y si no lo has visto, pues te lo dejo en las tarjetas, te lo dejo al final del video. No sé qué esperas para no ver mi video. Hay personajes como Kruger incluso, de que pues básicamente está en caja. Que por cierto, aquí les voy a mostrar todas las cajas, que obviamente nadie las va a tirar, a excepción de que sea una de anime. Son cositas. Pero bueno, voy a ser sincero con ustedes. Esta temporada me gustan las skins que son del pase. Me encanta solo el Jaeger, está horrible. Qué bendita skin más fea, loco. Pero las demás skins debo decir que me han gustado. También las gratuitas que van a obsequiar. Y también Iskra, por cierto. Esta Iskra Kill Switch es la skin gratuita de Guerra de Clanes. Que para no hacerles el cuento largo, mañana les voy a sacar un video recopilatorio de las guerras de clanes para explicar completamente lo que va a pasar con las guerras de clanes. O sea, ya para que lo sepan. Alice, como ustedes saben, es del pase de batalla. Tenemos obviamente más skins de lotes. Las gratuitas sabemos cuáles son. El especialista de operaciones del 5. Y tenemos actualmente la battery, otra battery gratuita, porque pues, aquí las cosas como son. El Key BA Recon es de caja, para que pregunten. No, Destro, que yo pensé que era gratuito, que no sé cuánto, que no sé qué, me estafaron, que no. No. El Ruin, por ejemplo, el Ruin Shogun Way, es de ruleta. Es el de la ruleta de Battle Royale. Si no te has visto mi video de la ruleta de que subí. Y el Jaeger es el peor personaje. Una troleada. A mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta. Es un pelón de Bracer. No sé si puedo decir esto. Tatuado. Este Milsim me encantó. ¿Saben cuál es la regada? A ver, adivinen. El de caja. El Grinch Pipe Bomb. El hombre araña versión pobre. Es básicamente la recompensa de arranque, ya lo hemos comentado. Es que me da risa porque es que algunos personajes yo no lo he visto, algunos obviamente sí. Por ejemplo la Battery, el Grinch Pipe Bomb, todos estos lo hemos estado visualizando actualmente. Pero es que yo les quería traer un video así como que flipándome en colores, porque honestamente me estoy riendo. Por cierto, no sé cómo se llama esta skin, pero está hermosa. No es de ruleta y me cae mal, porque en de ruleta sería buenísima, porque se parece mucho a la de la vanguardia, básicamente. Y son cositas. Pero fíjense que, para serles sinceros, no hay muchas skins esta temporada. Y yo me quedo, ¿y entonces? ¿Qué onda? No hay muchas skins. Porque si se fijan, ahorita vamos a ver solo puras skins azules. Que posiblemente vengan en lotes, porque normalmente vienen en lotes las skins azules. O sean skins gratuitas. Por ejemplo, esta Charlie la veo más gratis que de paga. O sea, es cierto, hay muchas Charlie, porque a la gente le encanta Charlie. Este Mercenario 5 ya sabemos que es gratuito de manual, porque sale incluso en la parte de temporada. Que por cierto, recuerden de que estamos hablando actualmente de recompensas gratuitas y demás, pero es que todas estas recompensas en su totalidad hay muchas. Incluso vamos a visualizar completamente las cajas, porque honestamente creo que poniendo todos los personajes en este video se hubiera hecho tan pequeño, en el sentido de que no hay muchos personajes esta temporada, cosa que se me hace raro, porque normalmente a veces se llena un completo video de puros personajes, como casi 30, 40, incluso personajes que regresan. Pero parece que no es el caso. Pero bueno, empezamos con las primeras cajas. La de Kruger ya la había comentado, o sea, todo esto de las cajas lo voy a poner a por dos primero, porque seguramente quieran ver por el relieve, o sea, cómo es la arma o el arma que básicamente trae esta caja, y la skin que trae esta caja, porque algunas solo traen arma, otras obviamente traen skin, pero no está mal. Por ejemplo, esta caja, ¿qué puedo decir? 6 de 10, o sea, 6 de 10, primero porque no soy mucho de caja y lo que estoy visualizando no me termina de convencer, porque al fin y al cabo pues son gustos colores. La skin está buena, pero las armas, pues ese recolorado verde tóxico lo preferiría un poquito más neón, algo diferente, no sé, o sea, se lo podrían haber currado un poquito más, pero bueno, ustedes saben, es que no sé, cantidad no quiere decir calidad, y hay mucha cantidad actualmente. Las ruletas están muy buenas, no te voy a decir que no. Por ejemplo, Surprise, o sea, este amuleto está heavy y me gustaría que fuera gratuito, pero no es gratuito, te paga, entonces hay que ver. Porque es que miren, tenemos, pónganle unos 10, 20 lotes, perdón, 20 lotes no, unos 10 lotes y unas 10 cajas. Total 20, más 5 ruletas, 6 con la de la AK-117 que posiblemente que llegue.
tendrías un total de 26 contenidos de paga muy heavy. De esos 26 contenidos de paga, ponerle que al menos uno, si tenés la capacidad adquisitiva, money, vas a poder elegir, obviamente. Entonces es como que hay buenas skins. No te voy a decir que no, pero yo ya sinceramente en estas alturas yo no considero de que sea a largo plazo algo muy bueno estar gastando en Call of Duty. O sea, es que me lo veo, ya no lo veo rentable, ni siquiera por un arma o algo. En los pases de batalla siempre te voy a decir, sí, porque los pases de batalla, o sea, han ido mejorando de nivel últimamente. No ha habido ningún pase de batalla bajo. Desde hace un montón de desde hace tiempo ya no hay un pase de batalla que os diga, ¡buah! Está súper bajo de nivel, las recompensas no se siguen rentando. Miren, le voy a decir algo, o sea, la PP-19 Bison se lo hubieran guardado, porque el pasado dieron una PP-19 Bison y estar repitiendo arma es muy grave error el que está haciendo Activision. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros como comunidad? Que honestamente nos den algunas que otras cosas diferentes, como pasa en este pase de batalla, que está muy bien. Templario, una skin que es de paga, de ruleta, que sea en pase, perfecto. Tenés obviamente a lo que es Alice, que es nueva skin, viene desde Modern Warfare y pues la das en el pase, perfecto, te lo compro. Tenés a Stanfield, nuevo personaje, también te lo compro y está en pase, ya. Eso es lo que todo el mundo busca, o sea, una nueva skin que pues valga la pena. Y como ustedes están observando, la mayoría de las skins de esta temporada son todas de paga. Todititita te pagas, loco. Y debo decir que está mucho mejor la skin que vieron ahorita, de inicio de sesión diario, que es la Setup, la Killer Pat o la Kid Killer, que la propia skin de la Battery. A mi gusto, porque, o sea, la Battery es muy minimal, pero me encanta. Es cierto, vienen cajas del AK-117 Rifle, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo, los Smart Rifle, que pues salieron hace mucho tiempo, ahora sale otra versión, con esta nueva skin de exotraje, del exoesqueleto, un pequeño guiño al Advanced Warfare, uno de mis juegos favoritos de Call of Duty en la movilidad. Y pues bueno, son cosas de la vida. Ustedes no sé qué piensan, pero a mí yo pienso de que cantidad no quiere decir calidad. Entonces eso es lo que le está pasando a Activision, básicamente. Cantidad no quiere decir calidad. Así que estos son los personajes gratuitos y de paga que podemos conseguir, obviamente, en Call of Duty Mobile. Habrán visto la de la guerra de clanes, habrán visto obviamente los de los desafíos y habrán visto el de la ruleta gratuita. Los demás pues son de paga. Ya todos los miraron actualmente en las cajas. Así que solo esperar a ver qué pasa con Activision, a ver qué nos dicen. ¿Ustedes qué piensan, cracks? ¿Les encanta que el templario esté en el pase? A mí sí, porque para la gente que pueda comprarse un pase y que siempre lo quiso tener de ruleta, está 10 de 10, porque todo el mundo dice, solo compro el pase por el templario. Este templario, y lo vale. Hermoso, está muy hermoso. Se viene otra nueva temporada de Call of Duty. La verdad, hay que darle su oportunidad. Son cositas de la vida. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, la instrucción si hará es mi cracks. Nos vemos en el próximo video. Adiós.